Grabación. A ver. Ahí está. Empezó. Tana. Listo. Bueno, entonces, como pude ver en el nombre de la matrícula, este mes me tocó responder estadística. Y se salvó, como no existía la vez pasada, voy a dar un repaso de lo que vimos la semana pasada. Bueno, ¿qué es la estadística? Bueno, resulta que cuando uno habla de matemática, casi siempre lo primero que uno se le viene a la mente es, sí, las sumas, restas, multiplicaciones y todo ese tipo de cosas. Pero realmente la matemática es demasiado extensa, sí, muy, muy, muy grande. Está eh, como la parte que analiza las figuras y áreas, perímetros y todas esas cosas, que es geometría. También están ya los números como tales, se llama, de hecho así, números, esa parte de la matemática. También está cuando involucramos ya las letras, que esa es álgebra, se llama esa parte. Y bueno, pues resulta que llegan las personas y dicen, bueno, entonces, ¿cómo aprendemos a manejar la información? Y resulta que la matemática ayuda a eso mismo, a analizar datos, a comprenderlos, ver cómo se comportan, y de ahí nace la estadística. Entonces, como dice la presentación, ahí bien fino, es una disciplina científica dedicada al desarrollo y aplicación de la teoría y las técnicas apropiadas que permiten recoger, clasificar, presentar, analizar e interpretar datos con la finalidad de hacerlos útiles como criterios de decisión. Esta última parte, con la finalidad de hacerlos útiles, hacerlos útiles como criterio de decisión es muy importante porque ya por ese análisis vamos a tomar una decisión. Por ejemplo, tenemos una empresa o queremos montarnos una empresa y queremos ver como qué producto le gusta más a la gente o qué población está más interesada en lo que queremos vender. Entonces la estadística nos ayuda a tomar como esos rumbos que debemos ir tomando. Y se divide en dos partes la estadística. Está la descriptiva, que describe y analiza y representa grupos de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la información contenida en ellos. Entonces, como una parte ya más numérica de la estadística, donde se van a presentar como los gráficos y las imágenes, se utilizan ciertos números para describir el comportamiento de los datos. Se busca dar como ese resumen de los datos y sigue unos procesos. Está selección de caracteres dignos de ser estudiados. Primero tenemos que ver qué queremos estudiar. Luego, ¿cómo vamos a obtener esos datos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, muchas veces se hace una encuesta o se mide, así totalmente se mide lo que queremos estudiar. Luego se elaboran tablas de frecuencia mediante la adecuada clasificación de los individuos dentro de cada carácter. Es apenas eso, como organizar ya los datos para que se vean bien bonitos. La representación gráfica de los resultados, que ya es dar ese resumen a modo de gráfico o de un diagrama tal vez. Obtención de parámetros estadísticos, que son los números que sintetizan aspectos más relevantes de la distribución estadística. Entonces van a ser como numerillos que nos van a ayudar a ver o resumir todos los datos que hemos recolectado. Y por otra parte, está la estadística inductiva o la inferencial, que aquí ya se hace como un estudio acerca de poblaciones, es decir, como un grupo grande de algo, y se va a basar en muestras tomadas de ellas. Entonces, como, no sé, por ejemplo, queremos estudiar los monitos de Costa Rica. Uy, pero estudiar todos esos monitos y es demasiado exagerado. Entonces recurrimos a una muestra. Y una muestra ya corresponde a algo más pequeñito, algo ya más que podemos medir o estudiar. Hay unos conceptos fundamentales que debemos manejar. De hecho, con la explicación anterior les adelanté algunos. Está población o universo. Es el conjunto cuyos elementos tienen características que se pueden observar o medir.
es el conjunto de sujetos que van a ser la materia de estudio. Entonces, es como todo lo grande así en general, algo bastante grande que queremos eh, estudiar. ¿Qué ejemplos podemos tener de una población o de un universo? Estudiantes de tercer ciclo de la enseñanza general básica abierta de San José, que son bastantes los estudiantes. Los niños nacidos de Costa Rica en el 2020 también son eh, una gran cantidad de personas. Klaus, que produce una máquina en 2 horas de trabajo por la mañana, también son un montón. Entonces, por eso es una población. Y de aquí se van a ir en dos tipos, dependiendo del tamaño que tenga esa población. Puede ser una población finita, por ejemplo, la cantidad de personas que han llegado de urgencia al Hospital Max Peralta. Eso podemos tener un registro o se puede ir contando de una manera más sencilla. Y la infinita, por ejemplo, la cantidad de hogares alrededor del mundo. Y aquí muchas veces surge una pregunta, bueno, la cantidad de hogares alrededor del mundo, si uno tiene mucha paciencia, llega a contarlo, pero se cataloga como infinito porque es una cantidad tan inmensamente grande, así tan estratosférica, que por eso se percibe como infinita, porque es ya demasiado lo que hay. Luego está el individuo, que se le puede llamar individuo o unidad de estadística, y es cada uno de los elementos que componen una población, y no necesariamente son personas. Eso me quiere decir, como por ejemplo, si yo tengo una población de todos los monitos de Costa Rica o los osos perezosos, un individuo va a ser solo uno de ellos. O de todos los clavos que se producen, si selecciono uno, ese va a ser un individuo. Es solo eh, un componente de la población. De ejemplo, tenemos, si se estudia el precio de los automóviles en las distintas agencias de ventas de autos, ¿verdad? Entonces, tenemos una agencia eh, y se va a estudiar el precio de todos los carros que hay. Entonces, cada carro que hay va a ser nuestro individuo. Ahora está la muestra, que es una parte de la población que se selecciona para hacer el estudio. Debe escogerse de forma que sea representativa para la población. Entonces, igual, como una población a veces es demasiado grande para utilizarlo, para estudiarlo, entonces lo que vamos a hacer es hacerla más pequeñita y vamos a ponerle características que queremos que sean para nuestro estudio. Por un ejemplo, si nosotros queremos estudiar eh, a los estudiantes de una escuela, por ejemplo, entonces para la muestra lo que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo lo hago más pequeñito? Bueno, voy a agarrar a los estudiantes de, no sé, primer año. Entonces ahí ya le puse una característica y le hice más pequeñito. Y luego, no sé, voy a elegir los que usan lentes, por ejemplo. Entonces ahí van haciéndose cada vez más pequeñita esa muestra. Considerar que para que una muestra sea representativa y por lo tanto útil, debe reflejar similitudes y diferencias encontradas en la población y además ejemplificar las características de la misma. Entonces, como le dije, tiene que cumplir las características que buscamos. De nada nos vale que vayamos a estudiar, eh, no sé, por ejemplo, cómo se comportan los estudiantes. No, un ejemplo mejor. Ah, ya sé. ¿Cómo es la alimentación de los monitos de un bosque? Por ejemplo, un Braulio Carrillo, por ejemplo, y yo vaya y agarro una muestra que sea de esos perezosos. Y ahí no tienen nada que ver. Entonces esa muestra no me sería útil. Entonces tiene que tener bastantes similitudes con lo que queremos estudiar. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿O todo claro? De momento sí. Ok, vamos a continuar. Ahora ya llega la parte, bueno, ahora ya vamos a estudiar como tal los datos. Entonces tenemos que organizarlos. Y aquí es donde entra el concepto de una variable estadística,
que es una propiedad o característica de los elementos o individuos que componen determinada población. Esta característica debe ser factible de medirse u observarse. Al observar o medir una variable en un determinado individuo de la población, se obtiene un dato estadístico. Ok, entonces la variable estadística es la característica que le vamos a asignar a lo que queremos estudiar. Entonces, por un ejemplo, de los estudiantes que queremos estudiar, vamos a asignarle la variable estadística de la altura. Entonces, esa es como la cualidad que quiero buscar. ¿Verdad? Entonces, la altura, y ya cuando a un individuo de esos estudiantes llego yo lo agarro y ya le saqué su altura, ya de ahí va a convertirse en un dato estadístico. Ejemplos de variables. Bueno, como les estaba diciendo, se desea conocer la altura de los alumnos de una escuela. Entonces aquí la altura sería la variable estadística. Luego está el dominio de una variable. Bueno, pues resulta que sacamos todas las alturas de los estudiantes, ¿no? Así un montón, un montón de alturas. Bueno, entonces, para hacerlo más sencillo, a esa altura le vamos a asignar un símbolo, el que nosotros queramos. Podemos llamarla como X, podemos llamarla Y, A, B, incluso podemos llamarla como una carita feliz. Pero el problema cuando se utilizan caritas felices o ese tipo de símbolos es que ya después se vuelve muy tedioso hacer un montón de caritas felices. Entonces, se utilizan letras, es lo más común de ver. Entonces, por un ejemplo, a la altura vamos a asignarle un símbolo, que en este caso va a ser X. Y puede tomar cualquier valor. Es decir, eh, de todas las alturas que hemos medido, la altura va a ser cualquiera de esas que ya hemos seleccionado. Por ejemplo, si un estudiante medía metro 50, otro medía metro 70 y otro medía metro 60, entonces ya en nuestro dominio de esa variable, la altura va a poder tomar cualquier valor de esos, ¿verdad? Porque ya son como que ya lo extraímos, por un ejemplo. Es decir, como que ya las alturas que habíamos medido las metimos en una cajita y entonces agarramos una y cualquiera. Entonces va a tomar cualquier valor. Y ya, el conjunto de todos esos valores van a formar un conjunto. Donde pueden verlo como una cajita. Y este conjunto ya es el dominio de la variable. Entonces, por un ejemplo, si yo tengo, como les dije, la altura metro 50, metro 60 y metro 70, ese va a ser mi dominio. Por ahí se va a mover esa variable. Va a tomar esos valores. Bueno, la semana pasada di este mismo ejemplo. En este caso, vamos a ver la suma de los puntos obtenidos en el lanzamiento de 2 dados. Entonces vamos a lanzar 2 dados y lo que nos salga de los numeritos, vamos a sumarlo. Y ahí va a ser eh, lo que vamos a estudiar. Entonces, nuestra variable va a ser la suma de los puntos. La menor puntuación posible que podemos obtener de un lanzamiento de dados es 2, porque es cuando el dado cayó y arriba salió 1, que es el número más pequeño que tiene un dado, y el otro dado igual, nos salió con 1. Ya no hay un numerito más pequeño. Entonces, si sumamos estos dos, 1 y 1, nos va a dar 2. Entonces, de ahí salió que la menor puntuación posible es 2. Bueno, entonces, ahora queremos ver cuál es la mayor. Pues resulta que es cuando nuestros dados dan los números más grandes. En este caso van a ser 6 y 6, que es como al máximo que llegan los dados comúnmente. Entonces, la mayor puntuación posible va a ser 12. Y aquí ya puedo sacar el dominio. Como ya tengo la menor puntuación posible, que es 2, y la más alta, eso quiere decir que todas las demás sumas que van a haber, o todos los demás resultados posibles, se van a mover entre el 2 y el 12. Y por eso se dice que nuestra variable, que en este caso la nombramos X,
va a ser, X va a ser mayor que el 2, pero X va a ser más pequeñito o igual que el 12. Entonces, es decir, X va a tomar cualquier valor entre el 2 y el 12. Para reforzar lo que vi, aquí hay una tablita con todos los posibles resultados que hay. Entonces, como podemos ver, si tenemos nuestra variable X, X va a poder tomar cualquier valor de todos los posibles resultados que hay. Va a poder tomar el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ah, pero mira, en toda esta cajita no hay un número más pequeño que el 2 de los resultados, que es el resultado de cuando el dado dio 1 y 1. Y tampoco va a haber un número más grande que el 12, que es el resultado cuando da 6 y 6 cada dado. Entonces vemos que X va a poder tomar cualquier valor de aquí y va a estar entre el 2 y el 12. Bueno, pues resulta que las variables también se van a dividir en varios tipos. Está cuantitativas y las cualitativas. ¿Cómo sé cuál es cuál? Y si no son como yo y no se les confunden, entonces el truco es que en cuantitativas se pueden contar. Hay como esa similitud de palabras. Cuantitativas se pueden contar. Entonces la definición nos dice que se pueden medir de manera que produzcan datos numéricos. Es decir, las variables cuantitativas son aquellas que son un número. Un ejemplo, la edad. Si queremos asignarle a una población la variable edad, esa variable va a ser, bueno, tengo 21 años, tengo 30 años, tengo 40, tengo 35, son números. Igual los ingresos mensuales, cuando uno rellena una boleta de algo, una solicitud, casi siempre le preguntan ingresos mensuales y casi siempre tiene que darlo en número, o la mayoría de casos lo dan en números. El costo de un producto va a ser una variable, ¿verdad? Los empleados que hay en una empresa también. Bueno, tengo 3 empleados, tengo 4 empleados, tengo 5. Entonces son esas variables que se pueden contar. Y ahora vamos a las cualitativas. Que cualitativa viene de cualidad. Y solo se pueden medir en datos que expresan distintas cualidades que no pueden traducirse numéricamente. Es decir, ya son variables que no las podemos ver como un número. ¿Qué ejemplos hay? Bueno, el sexo de una persona puede ser masculino o femenino. No le podemos asignar un número. No puedo decir, bueno, yo soy uno. Es muy extraño. Lugar de residencia, igual, eso no se puede contar. Ustedes dicen, bueno, yo vivo en San José o yo vivo en Cartago. No son números. Nivel socioeconómico. Puede ser un nivel socioeconómico bajo, alto, medio. Y el deporte favorito, que tampoco se puede contar. Bueno, a mí me gusta el fútbol, me gusta el voleibol, me gusta el básquet, me gusta correr, me gusta caminar. Entonces, son esas variables que no se pueden contar. ¿Alguna duda? Pueden levantar la manita también si hay alguna duda. Ahí voy a intentar estar viendo. Parece que no. Entonces vamos muy bien. Y ya terminamos el repaso de la semana pasada, que eran esos conceptillos que había que conocer mejor. Ahora ya pasamos a otra etapa de la ordenación de datos. Nos dicen, los datos estadísticos obtenidos de una muestra siempre deben ordenarse. Es decir, ya siempre que ya sacamos de le asignamos la variable a la población y ya medimos las alturas o ya preguntamos, ya realizamos la encuesta, ya tenemos esos datos estadísticos. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Ahora debo ordenarlos para que se vean bien bonitos y sean más fáciles de manejar. Esta ordenación eh, depende de lo que estemos trabajando, debe seguir ciertas reglas. Por ejemplo, si nuestros datos estadísticos corresponden a números, por ejemplo, tenemos un montón de edades que ya le hemos preguntado a las personas, entonces
vamos a ordenarlas de manera creciente o decreciente. Es decir, se nos da la posibilidad de que la ordenemos de la menor a la mayor, o al revés, podemos ordenarlas de la mayor a la menor. Pero ¿qué pasa cuando son variables cualitativas, cuando ya no estamos trabajando con números? Bueno, entonces las vamos a ordenar ya en orden alfabético. Y de aquí, como ocupamos organizar datos, nace la frecuencia. ¿A qué corresponde la frecuencia? Bueno, la frecuencia es el número de veces que se repite una respuesta. Es decir, si por ejemplo medí las alturas y de casualidad dos estudiantes miden 1,50 m, entonces ese es un dato que se me está repitiendo, ¿verdad? Tengo dos alturas de 150. Entonces ya ahí entró la frecuencia, que la frecuencia de ese dato sería 2. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos estos datos, por ejemplo, y los extraímos. Puede ser número favorito o número jugado en chances. Entonces, tenemos que ya realizamos a la gente y tenemos los datos 7, 7, 4, 2, 1, 6, 4, 7 y 7. Bueno, pero a simple vista vemos que se están repitiendo varios datos. Vemos que se está repitiendo el 7, se está repitiendo 1, 2, 3, 4. Entonces, la frecuencia del número 7 va a ser 4. Pues se repite 4 veces. Ahora, pasando a otro número, tenemos el 4, que se repite 1 y 2 veces. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de ese 4? Bueno, es 2. Pues se repite 2 veces. Ah, y aquí hay unos números muy escondidillos. Están el 2, que no se repite ninguna vez. Entonces su frecuencia es 1. Pues solo aparece una vez. Lo mismo pasa con el 1. La frecuencia del 1 es 1. Pues solo aparece una vez. E igual con el 6, que solo va a aparecer una vez. Ahora, ya cuando tenemos todas esas frecuencias, bueno, entonces ahora ¿cómo la organizamos? ¿Cómo hacemos que sea más fácil de manejar toda esa información? Bueno, de ahí nace la tabla de frecuencias, que nos dice que es la distribución de frecuencias o la tabla de frecuencias. Es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Entonces, tenemos los datos de tipo 1, que es una tabla del tipo 1. Bueno, cuando el tamaño de la muestra que hemos seleccionado y el recorrido de la variable o el dominio son pequeños. Y bueno, como existe tipo 1, también existe tipo 2, que el tipo 2 es cuando el tamaño de la muestra es muy grande, eh, el recorrido de la variable es muy pequeño y además hay valores de variable que se están repitiendo, hay frecuencia. Bueno, entonces por aquí tenemos tablas. Tenemos una tabla que nos dice edad de los 5 miembros de una familia. Entonces, pues resulta que tenemos la edad de 5, 8, 16, 38 y 45. Bueno, entonces nos fijamos. Bueno, nuestra muestra fueron 5 miembros de la familia. Es una muestra pequeñita. Y además, el recorrido que está haciendo la variable es muy pequeño. Vemos que solo tiene 5 datos por los cuales se puede ir recorriendo. Bueno, pues resulta que como la muestra es pequeña y hay poquitos valores, esta tabla va a ser de tipo 1. Y ahora tenemos otra, que ya la vemos que es como más grandecita. De hecho, tiene hasta 2 columnas. Entonces dice personas activas y el número de familias. Entonces, a las familias les vamos a preguntar cuántas personas activas tienen en su casa o cuántas personas logran traer o son el sustento económico. Bueno, entonces vamos y preguntamos y vemos que la muestra que tomaron, que es el total, va a ser de 50 familias. Y eso es un número considerablemente grande,
porque entrevistar 50 familias debe ser cansadillo. Bueno, entonces vemos que 16 familias respondieron que solo tienen una persona activa. Entonces, este dato, el 1, se repitió 16 veces. Entonces, ya hay frecuencia. Ese dato se va a repetir varias veces. Luego, 20 familias respondieron que tienen 2 personas activas. Entonces, hay, por así decirlo, bueno, la frecuencia es 20, entonces eso quiere decir que este 2 se va a repetir 20 veces. Luego, 9 familias respondieron que tienen 3 personas activas y 5 familias respondieron que tienen 4 personas activas. Entonces vemos que la población es muy grande y además tiene frecuencia y esa variable se va a recorrer por un montón de números. Porque imagínense, si esta tabla no existiera, si no hubiéramos creado esta tabla, hubiéramos tenido que poner como 1,1,1,1,1, así 16 veces. Y después va peor, porque después hay 22, entonces empieza 2,2,2. Esa variable recorre varios datos. Entonces, esta tabla, esta segunda de acá, cumple la propiedad de que sea de tipo 2. ¿Alguna consulta? ¿O todo claro? El silencio otorga, dicen por ahí. Entonces, muy bien. De igual manera, al final, si gustan, pueden quedarse. Si tienen alguna consulta, ahí se las trato de aclarar de la mejor manera. Bueno, pues resulta que en estadística, todo como que se divide en muchas cosas. Entonces, la frecuencia también se va a dividir en varios tipos. Está la absoluta y la relativa. La frecuencia absoluta de una variable estadística es el número de veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable. Y se va a representar por esta forma de aquí, que sería como una n y una i chiquitita, que en la diapositiva no se puede apreciar muy bien, pero sería algo como así. N y está ahí como que se cayó y está más pequeñita. ¿Qué ejemplos hay de tipo de frecuencia absoluta? Bueno, serían, déjenme borrar un momento. Listo. Una frecuencia absoluta, por un ejemplo, sería este 16. Esa es una frecuencia absoluta. Pues este 1 se está repitiendo 16 veces. Esta es una frecuencia. Entonces, esa es la absoluta. Solo ese numerito ahí solito. El 20 sería otra frecuencia absoluta. Lo mismo pasa con el 9. Igual con el 5. Esas son esas frecuencias absolutas. ¿Verdad? Es cada uno de esos numerillos, que es la cantidad de veces que se está repitiendo el dato. Bueno, y resulta que por aquí también está la relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Y además se nota como F, una I pequeñita, igual a N entre I pequeñita, entre una N mayúscula. Por el momento se ve así muy formal y muy que mete miedo esa fórmula, pero en resumidas cuentas, lo que nos dice es que cada dato de estos, hasta 16, lo vamos a dividir entre el total de, datos que hay, o el total de la muestra. Entonces, por un ejemplo, la frecuencia relativa de 1 sería 16 entre 50. Y si queremos verlo como un porcentaje, porque esto va a dar un número muy pequeño, por ejemplo 0, algo, si lo queremos ver ya como un porcentaje, como un número grandote o como normalmente nos hablan, como el 33% de algo, entonces lo que hacemos es multiplicarle un 100. Bueno, casi no se ve ese 100, pero ahí hay un 100 multiplicando. La frecuencia relativa de este 2, bueno, va a ser
20 dividido entre el total, que son 50, y esa va a ser la frecuencia relativa. Y si queremos verlo en porcentaje, bueno, le multiplicamos el 100. Frecuencia relativa del 3 sería 9 entre 50. Si queremos ver en porcentaje, por 100. La del 4 igual, serían este 5 de acá, entre 50 por 100. Y eso les va a dar un número. Ahora, un repaso de los conceptos. Está la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite una respuesta o un dato estadístico que tenemos, ¿verdad? Nace para simplificar las labores de escritura de los datos y se va a dividir en varios tipos. Está la absoluta y la relativa. La absoluta, recuerden, es la cantidad de veces que se repite, sí, en general, y la relativa va a ser la absoluta, es decir, el dato ese que teníamos entre el total de los datos que hay. Y si queríamos verlo por su porcentaje, por 100. Luego nace la tabla de frecuencias, que es una forma de ordenar la tabla de los datos estadísticos, ¿verdad? Como vimos anteriormente. A veces puede resultar muy tedioso escribir 16 unos o 20 veces un número 2. Entonces, por eso nace la tabla de frecuencias, para que sea más pequeño, sea más simple y del mismo significado. Y asigna a cada dato su frecuencia correspondiente. Y están los dos tipos de tablas. Están las de tipo 1, que el tamaño de la muestra y el recorrido de la variable son pequeños. Miren, es una tabla más simplecita, más pequeñita. Y los de tipo 2, que es el tamaño de la muestra, cuando el tamaño de la muestra es grande y el recorrido de la variable, creo que aquí también sería, bueno, el recorrido de la variable es pequeño. Sí. Serían las de tipo 2. Antes de pasar con los ejercicios, ¿hay alguna consulta o duda de lo que acabamos de ver? No. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a realizar prácticas tanto de libro como de exámenes que ya han habido. Nos dice lo siguiente, primer ejercicio. Se quiere realizar una sencilla comprobación de calidad en la fabricación de un determinado tipo de focos. Para esto se seleccionan 20 cajas, donde cada caja tiene 15 focos. Para cada una de las cajas se prueban los focos y se cuentan el número de focos que están quemados o que están fallando. Las cajas se enumeran del 1 al 20, de modo que X sub I, no, X de I representará el número de focos quemados hasta la caja número 20. Una vez realizado el control de calidad, se obtuvieron los siguientes datos. Entonces vemos aquí, tenemos los datos que acabamos de recolectar y los queremos ver de una manera más simple o más pequeña. Entonces, en la primera columna están los focos malos de cada caja. Bueno, está 0 focos quemados, un foco quemado, 2, 3, 4. Y luego está la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se está repitiendo ese dato. Bueno, entonces podemos ver que hay 2 cajas que tienen 0 focos quemados, hay 4 que tienen 1, hay 6 que tienen 2 focos quemados, hay 6 cajas con 3 focos quemados y 2 cajas con 4 focos quemados, para el total de 20. Entonces, vamos a completar esta tablita de la frecuencia relativa. Y además, aquí un dato, nos dicen porcentual. Entonces, cuando nos piden porcentual, es cuando debemos multiplicarlas eh, por 100. Entonces, recuerden, para sacar la frecuencia relativa, se agarra la frecuencia absoluta y se divide entre el total. Entonces, en este caso, en esta columnita, esto sería 2 entre 20 por 100. Bueno, pues resulta que si dividimos 2 entre 20, nos va a dar 0,1. Voy a cambiar de color, que ese casi no se ve. Aquí está. Nos va a dar 0,1, nos dio la fracción, y ahora por 100. Entonces, si multiplicamos 0,1
por 100 nos va a dar 10%. Entonces la frecuencia relativa porcentual es de 10% para 0 focos quemados. Vamos a hacer lo mismo para el segundo dato. Entonces vamos a borrar aquí. Y nos vamos con el 4. Entonces agarramos el 4, que es nuestra frecuencia absoluta para un foco quemado, y lo vamos a dividir entre 20. Entonces esto va a ser 4 entre 20, y como nos piden porcentaje, lo multiplicamos por 100. Para adelantar todo ese procedimiento, toda esta operación va a dar 20%. Entonces nuestra frecuencia relativa porcentual va a ser de 20%. Ahora vamos con la frecuencia relativa cuando hay 2 focos quemados. Entonces, vamos a agarrar este 6, que es su frecuencia absoluta para el número 2, y lo vamos a dividir entre 20. Hasta aquí tenemos la frecuencia relativa, y como nos piden porcentual, lo multiplicamos por 100. Entonces, cuando realizamos esa operación, eso nos va a dar un total de 30%. Entonces aquí iría 30%. Ahora vamos cuando hay 3 focos quemados. Ah, pero mira, se está repitiendo esa frecuencia absoluta. Otra vez tenemos ese 6. Entonces, como vamos a agilizar aquí la manera de resolverlo, entonces va a ser la misma de la de arriba. Entonces va a ser un 30%. Ah, mira, lo mismo está pasando con este 2 de aquí, que ya habíamos calculado cuando una frecuencia absoluta era de 2. Entonces, el resultado va a ser el mismo. Y ahí estaría. Ya logramos calcular toda la frecuencia relativa o porcentual de los datos. Vamos la pluma. Como dato curioso para comprobar que toda la frecuencia relativa está bien, cuando no trabajamos con porcentajes, es decir, cuando esto da 0,1, si sumamos todas esas frecuencias relativas así en decimales, nos tiene que dar al final 1. Si al final cuando sumamos todas nos da 1, va a estar bien. ¿Y qué pasa cuando estamos trabajando con porcentajes? Bueno, pues resulta que la suma de todos esos porcentajes me tiene que dar 100. Entonces podemos ver, 10 más 20 serían 30, más 30, llevamos 60 hasta aquí. Le sumamos otros 30, nos daría 90. Y si le sumamos otros 10, nos va a dar 100%. Entonces, nuestro total, y así podemos corroborar si está bien o mal todos los cálculos que hemos hecho. Y ahora nos piden contestar ciertas preguntas. ¿Qué porcentaje de las cajas tiene exactamente 4 focos malos? Bueno, entonces nos vamos a la tablita y buscamos focos malos y nos ubicamos aquí en el 4. ¿Qué es lo que nos piden? Ah, y nos estaban pidiendo el porcentaje de focos malos que hay cuando son 4. Entonces nos vamos a nuestra tablita y buscamos el porcentaje, el cual es 10. Entonces, respuesta, vamos a poner que el porcentaje de las cajas que tienen exactamente 4 focos malos es 10%. Y dimos nuestra respuesta. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de las cajas que tiene como máximo un foco quemado? Entonces nos vamos a la tablita
Voy a borrar esto de acá. Buscamos cuántas cajas tienen un foco quemado. En este caso sería 1. Y vemos el porcentaje que se le asigna. En este caso es 20%. Entonces, para no tener que escribir todo otra vez, voy a poner aquí 20%. Ah, mira, y pasamos a la pregunta C. ¿Cuántas cajas tienen como un máximo 3 focos quemados? Y ojo que este engaño es como muy común, que primero nos estén hablando de porcentaje, porcentaje. Ah, y aquí cambió. Aquí nos están preguntando cuántas cajas tienen como máximo 3 focos quemados. Ahí vemos que cambió el tipo de pregunta. Ahora nos están pidiendo un número. Igual, entonces nos vamos a nuestra tablita. Vamos, cuántas cajas tienen 3 focos quemados. Y esta vez ya no nos están preguntando por porcentajes. Nos están preguntando cuántas cajas tendrán. Y esas cajas corresponden a la frecuencia, a las veces que se están repitiendo. Y en este caso serían 6. 6 cajas tienen 3 focos quemados. Como respuesta, 6 cajas. Y ahí estaría ese ejercicio. Pasamos a otro de la página 417, que aquí es como un complete, que nos dice que en una encuesta acerca del número de hijos por pareja se obtuvieron los datos que se observan en la tabla de distribución de frecuencia siguiente. Entonces ahí está nuestra tablita que nos ayuda a resumir. Para eso existe, para eso se creó. Digamos que en una columna tenemos el número de hijos, 0 hijos, 1 hijo, 2, 3, 4 y la frecuencia. ¿Verdad? Vemos que 12 parejas tienen 0 hijos, 36 tienen 1, 48 parejas tienen 2 hijos, 18 parejas tienen 3 hijos y 6 parejas tienen 4. Nos preguntan, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es lo que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, en el caso de esta tabla, se puede ver porque hay una columna de frecuencia y otra que solo dice número de hijos. Entonces, esta literalmente corresponde a la frecuencia, entonces no es la variable. Entonces, la variable sería número de hijos. Y, por ejemplo, que esta tabla no hubiera traído como ese detalle. Bueno, entonces hay que pensar un poquito sobre cuál qué es lo que estamos estudiando. Que de hecho aquí arribita nos dicen una encuesta acerca del número de hijos. Entonces lo que estamos midiendo o vamos a observar en una población. Esperamos acá. Número de hijos. La frecuencia señala cuántas parejas tienen un cierto número de hijos. Cuántas parejas no tienen hijos. Entonces, igual vamos a la tabla, buscamos los datos, vemos, nos ubicamos en número de hijos, que sea 0, y vemos cuál es su frecuencia, cuántas veces se está repitiendo ese dato, o cuántas parejas han decidido tener 0 hijos. En este caso serían 12. Entonces, aquí colocamos el 12 como respuesta. En la muestra, lo más frecuente es tener un espacio en blanco, hijos, y lo menos frecuente es tener un espacio en blanco, hijos. Lo menos frecuente, perdón. Entonces, para saber cuál es más frecuente y cuál es menos frecuente, solo tenemos que ver cuántas veces se está repitiendo ese dato. Podemos sacar los porcentajes también, si queremos estar más seguros de la respuesta, pero en general, con que busquemos cuál es el dato que se está repitiendo más, vamos a saber, y para el menos frecuente es el contrario, cuál es la frecuencia más baja. Entonces, en este caso, vemos que la frecuencia mayor es cuando hay un dato que se repite 48 veces. ¿Cuál será ese dato que se repite 48 veces? Bueno, pues es el número 2. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Tener 2 hijos. Eso me salió medio raro. Ahí está. ¿Y qué es lo menos frecuente? Bueno, entonces buscamos el más pequeño, que en este caso sería el 6. Y correspondería a ese 6 a solo tener 4 hijos.
es lo menos frecuente. La suma de todas las frecuencias da el total de la muestra. Eso es algo que se cumple. La muestra está integrada de tantas parejas. Entonces, generalmente las tablas ya vienen con el total. Entonces, como un requisito o algo, lo más óptimo que traigan las tablas. Y ya, entonces, en teoría nos deben sumar todos estos datos. Y aquí vemos que el total corresponde a 120 parejas, las que hay en total. Y eso nace de sumar 12 más 36 más 48 más 18 más 6. Eso nos debería dar 120. Entonces acá lo colocamos, ahí 120 parejas. De acuerdo con la tabla de las parejas que tienen 2 hijos, si bien son mayoría, podríamos preguntarnos si esas parejas representan mucho o poco dentro del total. ¿Con cuál frecuencia podemos obtener la respuesta? Bueno, sería con la frecuencia relativa, la que nos ayuda a determinar si representan mucho o poco. ¿Por qué la frecuencia normal no? Porque no podemos determinar qué tanto representa ese 48 en el total de datos. El 48 solo es la frecuencia que se está repitiendo ese 2, pero no nos dice, mira, este dato es muy importante porque responden a una gran cantidad de personas. Todavía no podemos averiguarlo. En este caso sí, pero tal vez más adelante represente, no sé, un 1% de todos los datos, si fuera en otro caso. Entonces ahí no sería tan representativo. Entonces, para que todo quede más claro, y saquemos la frecuencia relativa de ese dato. Que recordando, la frecuencia relativa es agarrar nuestra frecuencia, que en este caso es 48, la dividimos entre 120, y bueno, me gusta verlo en porcentajes. Entonces voy a multiplicarlo por 100. Realizando ese cálculo, nos daría que eso es igual a un 40%. Si dividimos 48 entre 120 y lo multiplicamos por 100, nos daría 40%. Bueno, 40% se nota, ¿verdad? Es un número muy grande. Representa mucho en toda esa tabla. Eso es lo que nos quiere decir. Que el 48 representa un 40% de todos los datos totales. Bueno, entonces para responder con cuál frecuencia podemos obtener la respuesta, sería con la frecuencia relativa. Y ahí estaría. Ya hemos completado ese ejercicio. ¿Alguna consulta? No. Ok, muy bien. Y ahora ejercicios de exámenes como tal. Entonces nos dicen, un docente aplica un juego didáctico para que los estudiantes de uno de sus grupos se diviertan y aprendan. La siguiente gráfica muestra los puntajes obtenidos por los estudiantes. Entonces vemos aquí como la utilidad de la estadística. Nos está resumiendo las notas por medio de un gráfico. Entonces ahí está. Pasamos a las preguntas. ¿Cuántos estudiantes en total obtuvieron 90 o más puntos? Bueno, entonces nos ubicamos acá. Vemos que las notas, bueno, el puntaje obtenido sale entre menos de 70, 70, 80. Estos datos no nos están interesando por el momento porque nos están solicitando cuántos obtuvieron 90 o más. Y ahora sí, llegamos al 90. Este dato nos importa. Entonces vamos y continuamos a ver hasta dónde termina ese 90, su columna. Cuando llegamos al final, doblamos y vemos que corresponde a 7. Entonces hay 7 estudiantes que sacaron 90. Voy a dejar ese 7 por ahí. Ah, pero mira, nos están pidiendo 90 o más. Entonces el que le sigue al 90 sería el 100. Este dato sí nos interesa para esta pregunta. Entonces vamos
a donde termina el 100. Seguimos la línea y vemos que corresponde a 2. Entonces, tenemos 7 estudiantes que sacaron un 90 y 2 estudiantes que sacaron un 2. Entonces, lo que hacemos es sumarlo nada más. Sumamos 7 más 2, nos va a dar 9, que sería una de las respuestas que hay ahí. Correspondería a la B. Pasamos a otra pregunta. ¿Cuántos estudiantes en total obtuvieron menos de 75 puntos? Pero vemos que más bien es como al contrario, lo que nos están solicitando. Tenemos puntaje obtenido menos de 70. Sí nos interesa, porque vemos que nos están solicitando que obtengan menos de 75. Y si obtienen menos de 70, es más pequeño que el 75. Entonces, no sirve. Entonces, vamos a donde termina la barra y doblamos. Y vemos que es 4. Entonces, lo vamos a dejar por ahí. Continuamos. ¿El 70 nos interesa? Sí, es menor que 75. Entonces, vamos, continuamos la barra, doblamos para ver a cuánto corresponde y vemos que es 5. Entonces lo sumamos. Continuamos con la barra. ¿El 80 nos interesará para la pregunta? No, porque 80 ya es más grande que el 75, entonces esta barra no nos sirve y las que siguen tampoco, porque ya son más grandes. Entonces solo sumamos 4 más 5, que serían 9. Respuesta D. Respuesta definitiva. Bueno, pasamos a otro ejercicio que nos dice: una institución de enseñanza musical realiza una investigación sobre el tipo de instrumento musical preferido por los estudiantes. No obstante, el día que se realizó el estudio faltaron 14 jóvenes. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en dicho estudio. Entonces ahí tenemos la cantidad de estudiantes que les gusta el instrumento que está a la par. En este caso, bajo tiene 8, clarinete 4, las congas tienen 6, la flauta 10 y así se va. Entonces, nos vamos a las preguntas. La población total de estudiantes de la institución corresponde a, y ojo, nos están pidiendo la población. Eso quiere decir todos los estudiantes que podemos encontrar ahí. En este caso, vemos que faltaron 14 jóvenes ese día que hicieron ese estudio. Y vemos entonces que entrevistaron a 68. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, entonces aquí esto quiere decir que como faltaron 14, no fueron todos los de la población. Entonces es una muestra de esa población. Entonces, ¿cómo tenemos la población? Bueno, entonces agarramos el total de la muestra, que en este caso serían 68, y le sumamos los que faltan. En este caso faltaron 14. Y 68 más 14, si mis cálculos no me fallan, nos daría 82. 68 más 14, exactamente, 82. Que corresponde a la respuesta C. Y sería nuestra respuesta definitiva. Ya, pasamos esa pregunta. Ahora vamos con otra, con la siguiente pregunta. En una clase de 16 estudiantes, el profesor les consulta a sus estudiantes: ¿a qué hora del día suelen empezar a estudiar? Entonces el siguiente gráfico ilustra la respuesta de los estudiantes. Vemos que aquí tenemos las horas: 11 de la mañana, 12 de mediodía, 1, 2, 3. Y acá la cantidad de estudiantes que dieron esa respuesta. Entonces nos preguntan primero: ¿cuántos estudiantes suelen iniciar a estudiar antes de la 1? Y hay que tener cuidado porque este es otro truco típico de los exámenes. Nos preguntan sobre antes de la 1.
Es decir, esa pregunta no incluye a la 1 p.m., solo los que están antes. Bueno, entonces, ¿cuáles son los que están antes? En este caso serían las 11 de la mañana y las 12, porque ya los demás no nos sirven, porque ya serían a la 1, que ya comentamos que no funciona, y las 2, que ya más bien sería después. Entonces vamos y analizamos la gráfica. Nos ubicamos en la columna del 11, subimos, subimos, subimos hasta donde termine y doblamos. En este caso serían 3. Y lo ponemos, por ejemplo, por acá, a un ladito. Y con el 12 igual. Nos vamos a donde termina el 12 y doblamos. Y corresponde a la 1 de... Ay, perdón. Un estudiante estudia a las 12 mediodía. Entonces colocamos acá más 1. Y 3 más 1, 4. Que sería la respuesta correcta. Y ahí estaría. Vamos a ver ahora. ¿Cuántos estudiantes suelen empezar a estudiar después de la 1:30? Bueno, entonces igual vamos a ver qué datos nos sirven y qué no. Nos piden después de la 1:30. Eso quiere decir que los de las 11 no nos sirven, los de las 12 no nos sirve, los de la 1 tampoco. Casi, pero no. Y los de las 2, sí, sí nos sirve. Y los de la 3 también. Entonces igual vamos a analizar el gráfico. Nos ubicamos a las 2, subimos hasta arriba y doblamos. Y vemos que hay 4 estudiantes que estudian a las 2 p.m. Entonces colocamos el 4 por acá. Luego vamos y analizamos a las 3 p.m. Igual, nos ubicamos en la barrita, subimos, 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 subimos. Cuando llegamos al final, doblamos, doblamos, doblamos. Uy, se movió un poco. Y ahí estaría 3 estudiantes, estudian a las 3. Entonces, más 3. Y ahora sí, 4 más 3 nos daría un total de 7. Y ya hemos logrado responder. Y eso sería todo por hoy. De hecho, fue una sesión muy corta. No sé si hay alguna duda sobre algún tema. No. Ok, entonces, todo listo por hoy. Voy a tener la grabación. Bueno. Ahí estaría.